Muy buenos días amigos, un jueves más aquí en Radio Santa Rosa y tu programa Escenarios. Buenos días Víctor Carpio. Buenos días Martín Abrisqueta, buenos días amigos oyentes de Escenarios, esta tu ventanita cultural de la Comunidad Artística Nacional SAIP del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú. 72 años trabajando por hacer respetar los derechos del artista nacional. Y muy pronto, estamos a menos de un mes de cumplir, Martín, nuestro cuarto aniversario, el cuarto año trabajando todos los jueves de 10 a 11 en tu programa de escenario, ininterrumpidamente, gracias a los amigos anfitriones de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Oye, hay una novedad en Radio Santa Rosa que ahora hay una aplicación, Víctor. O sea, puedes tener a tus programas que quieras de Radio Santa Rosa por la aplicación de digital que hay en los teléfonos celulares. Tú pones ahí Radio Santa Rosa y te sale inmediatamente para que ingreses al programa que tú quieras en vivo, ¿eh? Eso está muy bien y es totalmente gratis, claro está. Me estaba diciendo Richard Morris que ha comenzado hace algunos meses, tiene bastante acogida y eso es muy importante, ¿eh? Es una facilidad para todos los oyentes, los amantes de la radio y sobre todo los que somos pues asiduos oyentes de Radio Santa Rosa, como bien decía, la primera emisora católica del Perú, que te tiene entretenimiento, cultura, política y todo lo que el ciudadano de a pie debe estar enterado y al día. Y entonces esta aplicación nos va a servir para de donde estemos poder estar al día con las noticias y algo más. Martín Abrisqueta. Así es, Víctor. La verdad que estamos un poco gratificados con esta semana que ha pasado, porque a nuestros queridísimos artistas nacionales como Eduardo Chesti y Guillermo Campos, en estos momentos se le va a otorgar la pensión de gracia, ¿no? Si bien es cierto, nosotros consideramos que la pensión de gracia no es lo ideal, ¿no? También es cierto de que hay artistas que lamentablemente se encuentran en una precariedad, ¿no? Y que hay que apoyarlos, hay que ayudarlos de una u otra manera, y la mejor manera consideramos que puede ser esta, donde el congresista Petrosi el día de hoy está otorgando de manera oficial la pensión de gracia después de haber recibido el informe de la presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Carpio. Sí, agradecer a la presidencia del Consejo de Ministros, agradecer a la Comisión de Cultura en íntegro y a su presidente, nuestro afiliado y colega artista Francesco Petrosi, por la dación pues de esta, como tú bien dices, pensión de gracia a nuestros compañeros, no solamente colegas artistas nacionales, sino afiliados a la Comunidad Artística Nacional SAIP, como es Eduardo Chesti y también nuestro Guillermo Campos. Compañero Guillermo Campos. Bien lo resaltas, Martín, no solamente no compartimos mucho sobre la otorgación de la pensión de gracia, el mismo Francesco Petrosi no lo comparte, pero imagínate, hasta esperar que se pueda aprobar esta nueva ley del trabajador del arte que está en la mesa de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, y hasta que se pueda hacer cumplir la verdadera pensión, que no es la pensión de gracia, sino la pensión de trabajador, que es el artista, antes que nada, de repente muchos compañeros no van a alcanzar a verla. Así que todo apoyo, final de cuentas, Martín, creo que es positivo. No son las soluciones, pero de alguna manera no podemos tampoco oponernos a que si el Estado considera, porque tampoco no es fácil para los artistas que escuchen llegar a poder obtener una pensión de gracia. No, porque pasa mucho tiempo, muchos requisitos, y bueno, enhorabuena, felicitaciones a nuestros compañeros y el agradecimiento a los que hacen posible ese otorgamiento. Bueno, Víctor, yo tengo conocimiento de que actualmente hay varios artistas que se encuentran en este estado, que ya están casi bordeando, si no muchos ya están en la tercera edad. Así ¿no? es. Y tienen estas necesidades, ¿no es cierto? Nosotros consideramos de que el SAIP, que viene realizando una labor impecable con respecto a los derechos laborales, también por ahí está buscando el bienestar de estos artistas. Y sabemos que no es fácil porque día a día vemos que se cierran puertas, vemos que en vez de ayudar la gente no colabora con estos artistas que fueron importantes en un momento y que ya no lo son, ¿no? Sin embargo, consideramos de que todavía hay esperanzas con el apoyo de algunas autoridades. Sí, es un trabajo que se está haciendo quizás para muchos
a perfil bajo, en el anonimato, pero nosotros creo que desde tu gestión y la mía, Martín, como secretario general al frente de esta institución que cumple en octubre 73 años, como es el Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú, tenemos la mística de hacer antes de hablar, ¿no? Hay que hablar cuando las cosas ya estén por darse, pero sí, no puedo, está trabajando en se todo está caso. trabajando, no puedo entrar en mayores detalles, pero gracias a instituciones que velan y muchas veces son incluso injustamente criticados en no pensar en el bienestar del artista, pero sí lo hacen, pero lo hacen de la manera como los hombres hacen las cosas sin mucho aspaviento. Estamos logrando hacer un convenio para que nuestros compañeros, como bien lo dices, artistas de la tercera edad, el adulto artista mayor, llega un momento donde quizá lamentablemente no quisiéramos esto para nadie, pero sí en realidad llegan y no están solos, no tienen familiares, no tienen quien velen por ellos, la salud es precaria y también es precaria la economía de sus hogares y necesitan la verdad estar albergados de alguna manera en una institución donde puedan velar por su salud, por su alimentación, por su bienestar. Y entonces de esto se trata lo que el SAIP, esa institución de 72 años, portas a cumplir los 73, está haciendo. Y entonces O sea, próximamente vamos a tener noticias. Vamos a tener noticias para nuestros afiliados y por qué no, si se puede, hasta para artistas que no están agremiados, que necesitan. No puedo abrir el espectro, porque imagínate, Martín, pero yo quisiera aprovechar y con la venia del programa, dirigirme a los compañeros artistas, a los, no sé, unámonos todos, los empresarios, los directores, los gestores culturales, los que el tienen público que hacer en general, como público, claro, que tiene que ver y que sepa de un caso, de un compañero que esté delicado, sea de la tercera edad, y que es un artista, y claro. que es un artista y que Claro esté que sí. solo y que tenga problemáticas. Nosotros estamos conectados abiertamente a través del internet, a través de nuestro Claro que sí, Facebook, a de través las de las redes. páginas, a todas las redes. Buscan como comunidad SAIP o como Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú. Estamos en las páginas amarillas, el número de la comunidad SAIP, la sede, y llámenos y háganos saber de ese caso, porque tenemos algunas posibilidades de albergar a algunos compañeros en esta gestión que te digo. Es una gran noticia, es una muy buena noticia, Víctor, y vamos a estar atentos a las llamadas y comunicaciones de todos nuestros amigos que quieran dar cuenta de esas personas necesitadas que se han dedicado al arte y que lamentablemente en estos momentos se encuentran en un estado de precariedad que no pueden con su vida, no pueden con el sustento, no pueden con su salud. En todo caso, el SAIP es una buena alternativa para acogerlos en estas instancias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en tu programa Escenarios. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Escenarios, encontrándonos con gratos amigos, Víctor Carpio, ¿no? Y bueno. Con el compañero que va a venir luego de Así esta primera entrevista, ¿no? Sí. Es muy interesante, lo hemos visto en algún congreso internacional de la Federación Internacional de Actores. Pero mira, precisamente ahora tenemos una entrevista, ¿no?, de una obra de teatro que el nombre de la asociación cultural que la está haciendo es muy criollo, ¿ya? Yo te digo, ese término lo he escuchado desde que era niño. La asociación cultural se llama Pan para Mayo. ¿Ah? Para O sea, y todo junto, ¿ah? Pan Sí, para Mayo. Pan para Mayo. No es que sea un lugar, No, es Pan para Mayo. Pan para Mayo, imagínate, qué buen nombre, ¿verdad? Qué buena ocurrencia de los participantes de esta asociación cultural. Y la obra se llama Velada Miserable. Velada Miserable. Oye, qué fuerte, ¿no? Sí. El nombre, ¿no? O sea, yo no sé si será un drama. Aquí nos van a conversar en estos momentos Sandro Latorre y Michela Chale. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Escenarios. Gracias. ¿Cómo están? Michela, Gracias. dinos, ¿por qué Pan para Mayo? Pan para Mayo es la asociación cultural que formamos junto con Mario Bayón en
Hace 8 años, casi 9 ya. Ya. Eh, Ya está madurito, a propósito, bueno, sí, a propósito de la primera obra que Mario quiere hacer como mezclando a diferentes tipos de artistas, bailarinas, estuvo Pachi en su primer montaje más grande, mira. ¿no? Bailarinas y actrices sobre todo. Y después ya hicimos otras cosas. Fue como una prueba, vamos a hacer esto, y yo produje la primera obra, y después ya formé parte de los elencos, y así. Ya paralelamente Mario había trabajado con Sandro, con Sheila y conmigo, porque nos conocemos desde chiquitos, desde el club de teatro. La mayoría de trabajos, el Club de Teatro de Lima, Sí. de 28 de julio, Miraflores, la mayoría de obras que hacen son de esta temática de performance mezclada a diferentes disciplinas. Bueno, mezclamos distintas disciplinas, pero digamos que estaríamos más cercanos a la creación colectiva, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, o sea, por ahí nacen nuestras raíces, de indagar en temas que nos interesan más allá de un texto de teatro, un texto dramático, es indagar en ideas que tenemos y ponerlas en O sea, escena, parten ¿no? del texto, ¿no es cierto? Y de ahí No comienzan necesariamente. necesariamente. Podemos partir de la nada. Están de acuerdo. ¿no? Sí, de sí, la nada, de ideas, ¿no? ¿no? Como en este caso, Velada Miserable, partimos de la palabra miseria. Ya. Ese fue el Es fuerte, punto. ¿no? Sí, claro. El punto de inspiración, vamos a decir, la fuente de inspiración para crear el espectáculo, ¿no? Cuéntanos, Sandro, ¿por qué Velada Miserable? Bueno, es que cada uno, somos 5 artistas en escena, cada uno de manera individual hace un monólogo, vamos a decirlo así, indagando en sus propias miserias, ¿no? ¿Qué es la miseria para cada persona? ¿Qué es la miseria para mí como Sandro? Más allá de la miseria que existe en el mundo, ¿no? Bueno, pero como Sandro, el personaje. O sea, no como Sandro, el actor. Sandro, el personaje Tiene actor, que ver. digamos, O sí, sea, está sí, ligado. no, es como Sí. una, de todos modos es ficción, Sí, claro. ¿no? Porque es como un libro, Claro, exacto. puede parecer una experiencia, Claro. pero siempre termina siendo una mezcla, esperamos, lo más honestas. También, Total, ¿no? Es ¿no? importante. Pero ficción, Sí, al final de todas sí, ¿no? maneras. Pero sale de nosotros, porque sale de nosotros. O sea, que de sí hay nuestras- parte de realidad, de verdad. Vale, mucha sí, verdad, mucho, ¿no? Mucho. claro. Eso tiene que ver Pero con ver- eso. la verdad ficción del mismo también- actor. Sí, sí, claro. No, Hablamos no, como está bien. Sí, entre sí, la sí, representación sí. y la presentación, ¿no? La presentación del actor, de Sandro, Claro. y la representación a través del mundo de la ficción en escena, ¿no? O sea, mezclamos como ambas cosas en el momento de hacer un espectáculo, ¿no? Por ejemplo, para Michela, ¿qué es lo miserable en la obra? Bueno, en mi monólogo yo utilizo un elemento muy importante que son las bolsas de basura. Entonces hablo de lo que uno puede ir acumulando en su vida o en algunos años de su vida, juntando, acumulando y de pronto entra el sol y se pudre más y uno está a veces rodeado de cosas y personas que no sirven para nada, o sea, de basura. Que es una Y- obsesión algunas veces, ¿no? Y uno vive la vida así, claro que Exacto. yo entiendo de que esto, más allá de Es una lo metáfora es una también. metáfora Claro, totalmente, totalmente. ¿no? Sí, Claro, sí, sí, sí. más allá de la imagen que nos muestra Michela, va a lo metafórico, que mucha gente vive así encerrada en este Sí, este y a veces mundillo, no nos damos cuenta también de cuánto hemos Y acumulado. toda nuestra vida la pasamos así, Toda ¿no? nuestra vida, Toda y, nuestra y a veces hay que tomar la decisión de decir, bueno, voy a sacar toda la basura, todo, y para eso hay que hacer un trabajo tan intenso de remover cosas, de buscar debajo de la cama, de buscar debajo, sobre todas las partes. La miseria se convierte en nuestra zona de confort, Sandro. Y a veces, ¿no? Bueno, la miseria... Por lo que escucho Sí, a sí, a Michela, veces, ¿no? una zona de conformismo, ¿no? Nos quedamos ahí sin ver lo que realmente hay adentro y lo acumulamos, como dice Michela, y a veces sale de la peor forma, ¿no? Lo ideal es sacarlo a través del arte, de algunos mecanismos que nos ayuden a mirar nuestra miseria y a sacarla, a exteriorizarla, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía, dicen que la condición humana ya es miserable de por sí. Existencialista. Claro. Estamos ¿no? poco de moda, Totalmente. estamos poco alineados con la moda del todo bien y todo hermoso y todo luz y todo eso. Materialismo, consumismo y todo lo Sí, demás. exacto, ¿no? Ahora, en estos 8 años, Michela, que tiene Pan para Mayo, pregunto yo, no solamente han hecho digamos, puestas, como los escuchaba hace un momento, que linda mucho con la creación colectiva, que parten de ustedes mismos, y
también han tenido la oportunidad de ceñirse a la obra ya escrita, han tenido esa oportunidad, o solamente trabajan en este tipo de montajes. Sí, Sí, hemos hecho ¿no? un Bueno, par de tú, espectáculos. sobre todo, Yo he hecho con dos Arístides, espectáculos, que- claro, que un texto de Arístides Vargas y un texto, Anomia Arístides también. Vargas, argentino, ¿no? Anomia Argentina, también, claro. O claro. sea, dos textos hemos hecho. Dentro de la asociación, dos dentro de- textos que... O sea, muy pegados a la Pegados letra. a la letra y lo Exactamente. tradicional. Sobre todo uno con un director que era muy pegado a la letra, La razón blindada, que es un texto de Arístides de 32 escenas para 2 actores, un texto hermoso, Maravilloso, pero maravilloso, pues, bellísimo Y un texto. trabajazo también para los actores. Sí, delicioso, ¿no? claro. Sí, estar en ese fue escena. un- Y el hacer un trabajo de estos como el que nos conversan el día de hoy, significa que por más que parten de experiencias de los mismos actores, personajes, hay un híbrido ahí, digo yo, están sustentados en un libro o solamente parte de la memoria en el momento cada uno Y se va saca transformando según tienen la- como base, han escrito un texto para todo o no es así. O sea, el texto se va escribiendo, digámoslo así, en el camino. En el camino. En mi caso, mi monólogo, yo uso ciertos textos de Galeano, pero porque en el camino, leyendo cosas que uno siempre está por ahí indagando en libros, me resonó ciertos textos de Galeano, del libro de los abrazos, que es un libro medio de poesía de él, y agarré algunos fragmentos, pero no es que... Te ciñas, sí, estrictamente. frases, ¿no? Que me ciñe exactamente a lo que Galeano quiere decir, ¿no? Más bien me interesaron como constructos de poesía, metáforas que usa él para usarlas en mi monólogo. Claro, la forma de trabajar de los 5 es parecida, pero también es diferente, ¿no? Yo empecé con un elemento solamente, con el elemento, solo con la bolsa, y con unas ganas de hacer ciertas cosas que me provoca ver a mí en escena. Trucos, sobre todo trucos, cosas que no te esperas escuchar y ver, ¿no? Empezó así, y luego va saliendo el texto, que sí lo escribí yo, que... no es un texto donde contestas y respondes tampoco, ¿no? Es más reflexivo. Más tal vez. reflexivo, es una Sí. pausa, una ayuda a Sugerente, memoria. algo así. Sí, ¿no? es muy personal, o sea, muy particular. Eso no quiere decir que no ensayamos muchísimo y que todas las veces se repite lo mismo igualito. Claro, pero Y también también- los parámetros. No ¿no? es un stand comedy, No, pues, no, por no, favor. Ni mucho menos está, una y improvisación. ni mucho menos una Yo, improvisación. que soy una freak No, porque todos control- somos Por eso les decía... Hay por que eso tenerlo les- muy claro, controlado hay que tenerlo todo. muy claro. Sí, sí, porque la gente a veces confunde, ¿no? Y piensan que porque se liberan las cosas que tenemos, se está abusando en ir a darle cualquier cosa al público. No, y esto es no, importantísimo, no. sobre todo partiendo de ustedes, que Claro. tienen la base actoral y hay que ceñirse siempre, por más que muchos digan, hay que dejar volar, pero hay un orden, Claro, ¿verdad? por más que sea creación Por más que colectiva. sea creación ¿no? colectiva. Hay Diga, un orden y en el mi parámetro, caso sí. personal, a diferencia de Sandro, para mí el teatro es lo menos catártico que hay y terapéutico que hay. ¿Ah? Lo Para mí menos es catártico. para mí es mi trabajo así como mi trabajo, como cuando vas a una oficina. Es un trabajo. También, para mí Sí, es un en primer trabajo lugar, en que es muy primer lugar. Estamos apasionante. totalmente de acuerdo, somos Totalmente de acuerdo, trabajadores. somos Es trabajadores. muy Totalmente. apasionante, que tiene cosas muy lindas, que lo que sea, pero para mí es un trabajo y de verdad cero catártico. En mi caso, no me gusta ir a escuchar tampoco ahí a alguien como que gritando y Claro, una desgañitándose. sesión de psicología no hay colectiva, no hay delirio ¿no? catártico en este caso. En ninguno, en realidad. Ninguno, ¿no? Puede que alguno lo use como ama tanto el teatro, puede que alguno lo use como catalizador. En mi caso no es así para nada, ¿no? Para eso tengo otros... Lo que pasa es que es una responsabilidad. Cuando tú sabes de que es un trabajo, ya escapa la situación personal, ¿no? Sino que tiene que cumplir también Sí, sí. con el público. Y ¿no un es trabajo cierto? muy retador, ¿no? Porque, digamos, función a función es nuevo, espectáculo a espectáculo ya es totalmente nuevo. Es como asumir retos todo el tiempo, ¿no? El mundo escénico es así, ¿no? Es como siempre trae novedades, ¿no? Y bueno, también quería comentar que la creación colectiva, nuestras influencias, digamos, están muy presentes también en Malayerba, en estos grupos importantes del continente, los mismos Yuyashkani, ¿no? Que trabajan también desde estos Claro, lugares, claro, sí, ¿no? sí. Entonces nosotros
Claro, con otros lenguajes, desde otros lugares, también trabajamos de esa forma, ¿no? Claro, no, eso es lo que nos interesa, básicamente, hacernos de cosas nuestras, de probar cosas que no podríamos probar cuando también trabajamos con otros directores. Como actores, ¿no? Porque Como también trabajamos actores. como actores, Claro, ¿no? O sea, claro, eso claro vamos, que sí. hacemos una temporada y es nuestro trabajo de actor, ¿no? Hablando de la temporada, ¿dónde se están presentando, Sandro? En el Club de Teatro de Lima, que todos conocen, en la Ah, avenida ya, 28 de está. julio, Mira, ahí bueno. en Miraflores, 28 de julio con Porta, sábado y domingo a las 8 de la noche. Sábado y domingo a las 8 de la noche, Exacto. ¿qué fechas? Nos queda este fin de semana. Nos queda solo este Este fin es de el semana, último fin de y el semana. sábado ya, Ya está la ya central, está, creo que está me quedarán lleno. 2 asientos. Uy, qué Así bueno. que qué solamente bueno. el domingo, Qué bueno sí. escuchar eso. Bueno, el Club de Teatro de Lima Claro, también es un por poco favor. mi Sí, alma mater, bueno, en el el de tiempo que- de el de Reinaldo todos, Amor, claro. El de claro, el de todos. todos, creo, ¿no? En realidad. Todos los ¿Y actores quiénes son que los nos actores que los están acompañando, aparte de ustedes dos? Mario Bayón, Sheila Gutiérrez y Ares Escudero, que es la nueva integrante de Pamparamayo. El nuevo jale de nuevo Pamparamayo. jale. El nuevo Una hermosa bailarina. Bailarina, actriz, ¿no? Sí. Entonces los invitamos de frente a nuestros amigos a verlos el día domingo, o todavía pueden Todavía alcanzar esa... pueden por ahí el Ay, a sábado. mí me da miedo, Ay, el ya, sábado está va a completa. reventar. No, 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 El pero está bien que la domingo, gente se Entonces, quede. el domingo. El que llega primero, eso Y sí. a las 8 de la noche en el Club de Teatro de Lima, en Miraflores, 28 de julio, los esperamos. Así es, en una velada Miserable. Una experiencia diferente, sí. Muy bien, amigos. Vamos a una pausa comercial y regresamos en tu programa. Escenarios. Bien, ya estamos de regreso aquí en Escenarios y la verdad que esperemos de que no sea una velada tan miserable el día domingo ahí en el Club de Teatro de Lima y que puedan nuestros amigos disfrutar pues de una obra donde saques algo positivo. Eso es lo importante. O sea, que se llame Velada Miserable la obra, yo no creo que vaya a resultar una experiencia traumática para nuestros amigos espectadores por ahí. ¿Ah? Sí, yo creo que son las nuevas oportunidades que le estamos dando al público limeño, sobre todo de ver trabajos fuera de lo establecido, de lo tradicional, de lo común, ¿no? Llevar contenidos a las tablas de cosas que nos motivan, de Sí, cosas que nos sí, sí, permitan sí, sí. vernos al espejo, ¿no? Y de perder los tabús y ver algo más. Mira, es que aunque parezca un cliché, Víctor, una obra de teatro te puede cambiar la vida. Así es. O sea, tú ves algo en la obra que puede resolver algún problema que tú tienes, ¿no? Y estas obsesiones que nos decía Michela, o sea, se puede salir del escollo en que se encuentra. Y precisamente el día lunes hubo un seminario donde a los artistas audiovisuales, sobre todo, ¿no? Y a los artistas musicales, sin lugar a dudas también, hubo una posibilidad de salir de escollos en los que nos encontramos desde hace muchos años. Y esta posibilidad nos la dio la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuando organizó el seminario Derechos de Autor y Derechos Conexos en el Ambiente Digital. Bueno, tú también estuviste ahí, Víctor. Así es, el sindicato de artistas que tengo el honor de presidir, tanto Interartis que presides Martín, estuvimos presentes con muchos compañeros de otras sociedades de gestión colectiva, interesante porque en un momento donde ahora no solamente se hacen respetar el derecho de los titulares de las creaciones, en lo tradicional que ya es pues digamos lo grabado en soporte audiovisual, sino ahora con esto del internet que todo el mundo baja Sí, y saca el y la gente cree que no hay derechos, cree que es del dominio público, cuando el dominio público, ustedes que son los más entendidos en la materia, tiene un tiempo, después de una cantidad de años, Se puede vuelve ser ya público. libre, claro. Pero hoy en día todo el mundo, y creo que también ahora lo vamos a conversar, Tal vez hace uso y abuso. hace uso y abuso, y es un poco de falta, creo, que por las autoridades de cada país, de un poco de difusión y de comunicación desde los pequeños. Escuché ese término difusión, falta difusión, escuché. Te enseñan de pequeño que tienes que cuidar de pagar los impuestos, que tienes que cuidar de cumplir con tal norma, de no cruzar en rojo, pero ¿qué hay de la difusión y de la educación de hacer respetar los derechos de autor, que muchas veces lo vemos como etéreo, ¿no? Como no es algo que no... Precisamente, Víctor, precisamente el invitado que tenemos el día de hoy
llegó el año pasado, ¿no? Cruzando el charco, ¿no? Y vino acá y nos ilustró bastante. Estábamos Nicolás León y yo, porque tú estabas de viaje, me parece. Estaba en un algún congreso lugar. de FIA, ¿sí? Así es, ¿no? Y él llegó por aquí, ¿no? Y ahora nos vuelve a visitar, Víctor. José María Montes, bienvenido, Bienvenido. doctor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, José María Montes, tenemos que decir de que, aparte de ser un consultor exitoso de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también trabaja como asesor legal, ¿no? En Latin Artis, que viene a ser la federación de las Sociedades de gestión colectivas. de audiovisuales, ¿no? En la que también se encuentra Interartis Perú. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la razón de la presencia de José María aquí en Perú también es por este seminario, entre otras cosas. Sí, efectivamente, fui invitado a una reunión que hubo el martes, la que habéis mencionado fue el lunes. El lunes, sí, sí. que era en el marco de la Comunidad Andina. Era abierta la del lunes, creo que la Sí. del martes fue... Fue cerrada, era una reunión que había organizado la OMPI, en la que había convocado a los directores de las oficinas nacionales de derecho de autor de la región y a los representantes de las distintas federaciones internacionales. Sí. Que aglutinamos pues a las sociedades de autores, sociedades de artistas musicales, sociedades de actores, de productores, etcétera, etcétera. Y era básicamente la idea, era poner en común cuáles son las inquietudes, cuáles son los objetivos, las metas que nos proponemos los representantes de los titulares de derechos y en qué modo, en qué sentido podemos tener el apoyo de la autoridad pública, en el caso peruano representada por el Indecopi. ¿No? Tú que estás en constante movimiento, ¿no? Personal, porque para viajando de un lado a otro, ¿cómo podemos ver estos derechos a nivel internacional? O sea, estamos hablando en un sentido genérico, porque sabemos de que el Tratado de Beijing, que ya fue aprobado aquí, ha sido ratificado aquí en Perú, ¿no? En este año, ¿no? Todavía faltan algunos países para que tome vigencia, pero ¿cómo lo vemos a nivel internacional estos derechos? Si me preguntas por los derechos del actor, lo vemos mal. Pero mal porque tenemos muchos años de desventaja con respecto al resto de creadores. O sea, daros cuenta que los autores gozan de una convención internacional que data de 1880 y pico, el convenio de Berna, con lo cual han tenido más de 100 años para consolidar sus derechos. Los músicos y los productores de fonogramas, su primera convención fue de 1961. Han tenido más de 50 años para... Efectivamente, la Convención de Roma, para poder consolidar sus derechos. Sin embargo, los actores han tenido que ir consolidando sus derechos a nivel nacional. Es decir, la legislación peruana yo siempre la pongo como el mejor ejemplo a nivel regional. En Latinoamérica, desde luego, es la legislación más completa en cuanto a protección de los derechos de los actores. Y en ese sentido hemos ido trabajando durante las últimas décadas, puesto que era imposible avanzar hacia un tratado internacional, por la oposición básicamente de los productores audiovisuales que veían con cierto miedo o reticencia el hecho de que un instrumento internacional reconociera derechos a los actores. Bueno, ahí optamos por ir apoyando a los distintos países en el ir avanzando hacia una legislación más beneficiosa para los actores. Y finalmente, en 2012, después de superar una serie de debates, se llegó al Tratado de Beijing, que en el caso de Perú, efectivamente, desde aquí me gustaría dar la enhorabuena a este magnífico país por haberlo ratificado. En el caso de Perú, insisto, no va a tener un efecto determinante en el sentido de que la ley ya reconocía los derechos. Bueno, sin embargo, es un instrumento más, ¿no es cierto?, que coadyuva a defenderlo. Efectivamente, ¿no? para mí la virtualidad del Tratado de Beijing es doble. Por un lado, reconoce a nivel internacional por primera vez al actor la condición de creador y titular de unos derechos de propiedad intelectual sobre sus interpretaciones, cosa que a nivel internacional no había ocurrido. Y en segundo lugar va a ayudar a consolidar estos derechos en aquellos países donde aún no están reconocidos. Que son varios, por lo que nos dices. Son bastantes. Cuando hablamos, nos circunscribimos a la región latinoamericana. Sí. Estamos hablando que estos derechos son respetados por qué países, por ejemplo. A ver, de memoria. Cuando digo, vamos a ver, ¿qué me pregunta? ¿Respetados o reconocidos?
Porque en Perú Bueno, son reconocidos, pero no son son respetados. respetados. No son respetados. Quiero decir, vamos a Aclarando. aclarar la Bueno, pregunta. reconocidos y caramba, se están haciendo respetar por A la ver, sociedad de gestión. Sí, reconocidos son muchos los países en América Latina. De hecho, en Europa se pone como ejemplo América Latina como una región puntera en la protección de los derechos del actor. Empezando por Argentina, que su ley data de 1933. Fue la primera ley que reconoció al Importante, artista, intérprete, importante. el derecho a participar de la explotación de sus interpretaciones. Pero en cuanto a países concretos, México, Colombia a partir de la ley de 2010, ley Fanny Miki, en honor a la actriz Fanny Miki. En Perú, la ley del artista intérprete es puntera. Así es. En Chile, Ese es en 2003, Ecuador. ¿no? Es anterior a la colombiana. Claro, 2003 somos nosotros. En Chile se reformó la ley en el 2008, reconociendo estos derechos. Pero está muy avanzado en el respeto, al menos de... Sí, bueno, están recaudando una cantidad interesante para los actores. En Ecuador, hace 2 o 3 años, aprobó un nuevo código, también reconociendo ese tipo de derechos. Venezuela también aprobó hace 5 años una ley similar. Al final de lo que se trata, lo que pretenden estas leyes, que en esencia es lo que regula el Tratado de Beijing, es reconocer al actor la propiedad intelectual sobre sus interpretaciones. Es decir, estamos aquí con el secretario general del sindicato. Yo siempre me gusta decir una cosa, y es que el sindicato y las entidades de gestión colectiva, en este caso el sindicato de Intérpretes Perú, son 2 caras de la misma moneda. Así es. El actor tiene una doble condición. El actor, mientras está grabando, mientras está trabajando, mientras está frente a la cámara, es un trabajador. Así Creo es. que Acá lo estos estábamos compañeros diciendo. lo acaban de decir hace un rato. Es su trabajo, es como quien va a la oficina. Así es. Ahí es donde juega un papel determinante el sindicato, en cuanto al respeto de unas condiciones mínimas, de salario, Así de es. horario, etcétera, etcétera. Pero cuando el actor termina con su trabajo, hay una persona que tiene en su poder una lata que recoge ese trabajo del actor. Estoy hablando del productor. Y esa lata la va a explotar, va a obtener enormes beneficios por la explotación de esa interpretación grabada. Ahí es donde entran en juego los derechos de propiedad intelectual. Y Hay que tener cuidado, disculpa José María, con esa situación de que, o sea, el productor, si bien es cierto, está trabajando con esta lata contiene el trabajo de los Eso es. actores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no se puede confundir, porque muchas veces uno de los principales reproches que yo oigo es: oye, pero si el actor ya le ha pagado al productor para trabajar, bueno, la ¿por qué sesión. quieres ir Hay cobrando? que tener cuidado con eso también. Digo, bueno, el actor ha trabajado para ponerse delante de la cámara a las órdenes del director y Y ahí ya termina, está, ahí claro. termina, ese es su trabajo. Ahora, aquí, fruto de ese trabajo, queda una obra. Y esa obra va a generar unos ingresos. Claro. Y es justo que el actor, como el director, el guionista, el compositor, Tenga una remuneración. tenga una participación justa en los rendimientos económicos que se obtienen por la explotación de esta lata. Entonces, estáis hablando del entorno digital. En el entorno digital se hace incluso más urgente esta presión que estamos ejerciendo, porque aquí, corregirme si me equivoco, pero generalmente cuando el actor firma un contrato con el productor, le está cediendo absolutamente todos estos derechos que estamos comentando. Y se los está cediendo generalmente a cambio de una cantidad simbólica tanto alzado, que no representa en modo alguno el valor económico de esos derechos que está cediendo. Sí, pero hay que volver a tener cuidado con esa situación, porque los contratos, porque acá nos escuchan y nos ven actores, ¿no? Porque los contratos que muchas veces firmamos, porque si no firmamos los contratos, no hay esa relación laboral, en primer lugar, como bien dice José María. Si es que nosotros firmamos estos contratos y no están de acuerdo a la ley, en este caso la 28131 y el decreto legislativo 822, en todo caso son nulos de puro derecho, ipso iure. Entonces, eso sí es importante, porque nosotros no le decimos a los artistas: no firmes el contrato. Decimos: si tienes que trabajar, vamos, hazlo, trabaja, firma el contrato y trabaja. Efectivamente, no tienes razón. Pero aquí hay que distinguir 2 tipos de derechos, porque el derecho que se reconoce inicialmente al artista, como cualquier otro creador, es un derecho que se denomina derecho exclusivo. El derecho exclusivo te da la facultad de autorizar o prohibir la explotación de tu interpretación. Tienes el derecho exclusivo de autorizar que te graben, el derecho exclusivo de autorizar que hagan copias de esa grabación, y el derecho exclusivo de autorizar que esa grabación se difunda por internet o por televisión. Con el contrato está perfecto. Claro. Eso. Okay. Pues, ¿cuál es el problema? Que el productor necesita todos esos derechos exclusivos. Sí, Los necesita. está bien. Pero claro,
sobre todo por una cuestión de seguridad jurídica, de certeza jurídica. Cuando un productor le vende a un organismo de radiodifusión, una televisión, o le licencia a Netflix, por ejemplo, una película, una serie, Netflix o la cadena de televisión, lo último que quiere es que mañana tenga reclamaciones Del director, claro. del guionista, de 20 actores, diciendo, oye, que yo tengo el derecho exclusivo. No. Claro, no. Pues Eso el derecho exclusivo está se claro. cede al productor. Y todos los países, sin excepción, establecen mecanismos legislativos para que esa cesión sea más o menos automática, ya sea por la vía de una presunción o por la vía del reconocimiento inicial de esos derechos exclusivos a favor del productor, etcétera, etcétera. Ahora bien, si de lo que se trata es de proteger al actor, y estos derechos que son los que tiene el actor acaban siempre en la mano del productor, ¿qué mecanismo tenemos para poder garantizar al actor el contenido económico de esos derechos? O un sindicato muy potente que sea capaz de negociar con el productor el pago de regalías por las distintas ventanas de explotación, situación que yo solo conozco en Estados Unidos. Así es. El SAG. Y de alguna otra manera en Australia, en Inglaterra, pero bueno, Estados Unidos. Porque Estados Unidos estamos hablando de la segunda actividad económica del país. Si Screen Actors Guild quiere parar la actividad audiovisual, la paraliza y la economía se resiente. Con lo cual tienen un poder bastante amplio. En el resto de países no se tiene ese poder y tampoco recomendamos además que el sindicato Que hay una se dedique a eso. Así es. Entonces, ¿cuál es la herramienta que ha demostrado ser la más útil? Los denominados derechos de remuneración. ¿Qué es un derecho de remuneración? Es un derecho que se reconoce al artista, no le faculta autorizar o prohibir la explotación. Esa facultad la tiene ya cedida el productor. Lo que le faculta al artista es a exigir el pago de una remuneración al usuario que está explotando su interpretación. Sea una cadena de televisión, sea una plataforma de internet, etcétera, etcétera. Al ponerle a la comunicación pública. Exactamente. ¿Es cierto? Yo estoy viendo la importancia, lo escucho a José María, de justamente la unidad que debe haber entre la sociedad de gestión colectiva que ven los derechos patrimoniales y los sindicatos de artistas, de actores, en este caso, que ven los derechos laborales. Aunque son, al final de cuentas, derechos diferentes, pero estamos trabajando por Sí, el una beneficio, simbiosis una simbiosis por el beneficio del actor. Y esto lo recalcamos se recalcó mucho en el Congreso de FIA, de la Federación Internacional de Actores, en Sao Paulo, donde estuvimos justamente con José María, y también ahora último, el año pasado, en diciembre, en la reunión que tuvimos FIALA con SAG-AFTRA en los Estados Unidos, en Miami. Si bien es un trabajo que no lo puede hacer directamente y no lo hace, la única experiencia la tiene SAC de cobrar directamente a los sindicatos, hacer los convenios colectivos, le corresponde a las sociedades de gestión. Pero yo creo que esa unión que hay, por ejemplo, entre el ejemplo peruano, Interartis, la sociedad de gestión colectiva de Perú, y el sindicato de artistas, debe darse como un buen ejemplo, porque lo decían las autoridades en el Congreso de Sao Paulo y lo decían ahora en Miami, no pueden estar separados, porque nosotros de cariño le decimos a Interartis en el sindicato nuestra hija, porque salió de nosotros, la creamos porque es obvio, tienen casi la misma membresía, porque la diferencia de que los que quedan son los que no hacen audiovisual, pero la mayor parte lo hacen. Entonces ahí tenemos que conjugar los esfuerzos, por eso la presencia de nosotros en el seminario internacional el día lunes, y yo creo que si bien cada uno tiene bien marcados los derechos que asiste, deben trabajar en conjunto, porque nosotros, por ejemplo, velamos cuando vienen los afiliados a hacer sus reclamos y vemos que desborda de nuestras posibilidades, entonces inmediatamente sugerimos a que acuden a una sociedad de gestión. Totalmente de acuerdo, y de hecho creo que fue en Sao Paulo, en este congreso que has mencionado, donde se adoptó una moción por unanimidad en el seno de la Federación Internacional de Actores de reforzar esta colaboración entre sindicatos y entidades de gestión colectiva. Es decir, lo acabas de explicar perfectamente. Representamos a las mismas personas, velamos por los intereses de las mismas personas. Lo único es que cada cual desde su especialidad. Ha salido el día de ayer una norma, un decreto legislativo, ¿no? Donde Indecopi está modificando muchos artículos, en realidad Indecopi no está haciendo, sino que por iniciativa de Indecopi y por en realidad también Las sociedades. por las sociedades, ¿no? Los pronunciamientos que han tenido las sociedades,
han cambiado varios artículos del decreto legislativo 822 sobre derechos de autor, ¿no es cierto? Y también se ha modificado, ¿no?, el artículo 50, ¿no?, porque en el 50 habla sobre las infracciones de la ley 28131, ley del artista, intérprete y ejecutante, ¿no? Esto en realidad le faculta a Indecopi para que sancione a los usuarios que no cumplen con estos derechos a favor de la sociedad de gestión y a la larga a favor de los titulares del derecho. Estos avances, José María, ¿cómo los ve OMPI? Los ve de una manera positiva. Bueno, hay que aclarar primero que OMPI es un organismo neutral, es una organización intergubernamental, está conformada por Estados miembros, con lo cual el sector privado, como ellos dicen, que somos nosotros, las federaciones internacionales, estamos como meros observadores, con un carácter más o menos permanente y podemos asesorar. Pero sus recomendaciones, por ejemplo, la OIT tiene recomendaciones, sí, y que son pero esta de cumplimiento. Claro, efectivamente, no, pero no tiene, en el caso de la OMPI no tiene un carácter vinculante. No. Los únicos instrumentos que tienen carácter vinculante para los Estados miembros de la OMPI son los que recogen los instrumentos normativos, en este caso los tratados internacionales. Pero sí tiene cierta fuerza las recomendaciones que suele adoptar, no las adopta la OMPI jamás. La OMPI lo que hace es propiciar un diálogo estructurado, un foro en el que las distintas partes interesadas se pongan de acuerdo y entre ellas lleguen a un elenco de recomendaciones. Fue lo que hicimos el martes. No tiene ningún sentido que las oficinas de derecho de autor acuerden una serie de recomendaciones sin tener en cuenta nuestra opinión. Tampoco tiene mucho sentido que nosotros dibujemos una ley. Claro, ojalá pudiéramos. En este sentido, las recomendaciones que se adoptaron el martes son positivas. Esto mismo que acabas de comentar de la nueva reglamentación que anticipó el Indecopi ayer, yo no sé si es fruto o no de esta reunión que hubo el martes, pero lo cierto es que Indecopi sí parece ser consciente de un hecho indudable, y es que estos derechos de remuneración que comentaba yo hace un rato únicamente pueden ser hechos efectivos a través de una sociedad de gestión. Es decir, la propia ley establece el mecanismo para el ejercicio de estos derechos. Entonces, por mucho que un actor tenga reconocido este derecho, si no dispone de una sociedad de gestión autorizada y activa en el mercado, nunca va a poder cobrar estos derechos. De ahí el interés del Indecopi en apoyar en la medida de lo posible la labor de estas sociedades de gestión. Porque cualquier actuación del Indecopi o del gobierno en contra de las sociedades de gestión es una actuación en contra de los propios titulares de derechos. Así es. Cuando hablamos de la OMPI, nosotros consideramos que, si bien es cierto, no tiene un carácter vinculante, pero de todas maneras consideramos de que, por ejemplo, su presencia aquí y su presencia en Indecopi debe ser para que se saquen algunas conclusiones, algunas recomendaciones. A grosso modo se podría decir cuáles son estas, más o menos, o sea... Bueno, o sea, me supongo que debe ser para todas las direcciones, ¿no es cierto? Para todas las que direcciones, han venido, sí. Pero a grosso modo, ¿qué recomendaciones han podido tomar? Pero son recomendaciones, vamos, no se fija un estándar a nivel global, sino una serie de recomendaciones para las oficinas de derecho de autor que puedan seguir trabajando en ello durante los próximos años. Yo no sé cuáles son las recomendaciones porque lo que todavía sí que no sé han habido conclusiones, claro, seguramente. Apuntamos iniciativas, inquietudes, propuestas el martes. Sé que ayer miércoles hubo una reunión, pero eran ya solo directores de derecho de autor, en la que entendemos ya tomarían nota de estas inquietudes que se mostraron el martes. Y bueno, te puedo señalar alguna. Por ejemplo, la industria fonográfica hizo mucho hincapié en la piratería, aunque también es cierto que al mismo tiempo reconoció que Perú es de los países de la región que más ha avanzado en contra de la piratería. Sí. Otra recomendación, por ejemplo, o inquietud, fue el nivel de gasto de las sociedades de gestión y cómo determinados países, por ejemplo Perú, que es un buen ejemplo, establece por ley un límite al gasto administrativo, pero quedó claro que ese límite no puede ser lineal, no puede ser aplicado de la misma manera a una entidad que recauda $20 millones que una entidad que recauda $100.000.
Y además la lógica es aplastante, no solo por lo que acabo de decir, porque estoy de equidad, sino porque ¿qué ocurre si mañana surge una entidad nueva Así es. y le dicen solo puedes gastarte el 30% de tus ingresos? Va a tener que Bueno, ser pues puede estar 3 años sin recaudar, no va a tener dinero Lógico. para nada. Eso sí. Eso hubo cierta unanimidad Ah, qué importante. en que es así. Y por poner un ejemplo muy claro, y aquí lo llevo a mi país, a España, la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, que es un gigante, bueno, ha hecho auténticas barbaridades. Estamos hablando de una entidad que solía recaudar 500 millones de euros. Si tuviesen un límite al gasto del 10%, imagínense, por ley, que no existe, pero imagínate que existiese ese límite, y se pasaran en un 1%, estamos hablando de que se estarían gastando 50.000 dólares de más. Si vamos a una entidad de artistas con una recaudación de 100.000 dólares y se pasa en 1%, estamos hablando de 100 dólares. Creo que he hecho así el cálculo. Con lo cual no puede ser. Y algo que remarqué al director de la Oficina de Derecho de Autor peruana el mismo martes, al doctor Bienrich, fue precisamente cualquier castigo que se le quiere imponer a una sociedad de gestión sobre una base que no sea equitativa no es un castigo a la sociedad de gestión y a sus directivos, es un castigo a los titulares de derechos. Importantísimo esto. Sí, es importante porque el criterio con el que se sanciona escapa a la realidad, pues, ¿no? O sea, no se puede hacer abuso basados en qué normas si la realidad es otra. Y yo te quería preguntar, también dentro de las inquietudes se ha vuelto a tocar el punto del derecho de autor a nivel digital. ¿Es una constante en la región? Sí, yo creo a nivel global, y de hecho el primer grupo de países que puso el debate encima de la mesa, siguiendo, digamos, los tratados internacionales del 96, que se vinieron a denominar tratados Internet precisamente porque ya establecían un derecho en el ámbito digital. Estos tratados establecían lo que decían antes, un derecho exclusivo, derecho de autorizar o prohibir la puesta a disposición en Internet. Pero es un derecho que ha demostrado ser inútil, porque este derecho se le cede exclusivamente al productor, con lo cual en una canción en Spotify, en el mejor de los casos, y si hablamos de los Rolling Stones, igual se llevan un céntimo por cada vez que alguien descarga su canción. Ahora, si no eres una superfigura, no te llevas nada. Y en el caso audiovisual es incluso más llamativo, porque una serie de televisión, una película que tenga muchísimo éxito, salvo que tengas detrás un sindicato como Screen Actors Guild, SAG-AFTRA, que sí pueda pagarte un residual, un royalty, lo cierto es que el actor se ve desprovisto de cualquier participación o herramienta para poder participar en la explotación de tu interpretación. Es decir, hay series en Netflix que han tenido un éxito aplastante, que están haciendo muchísimo dinero, pero que el actor no recibe nada. En este contexto, el GRULAC es un grupo regional en el seno de la OMPI. La OMPI es una agencia de la ONU, y la ONU al final tienes distintos grupos regionales, el grupo africano, claro. El GRULAC es el grupo de América Latina y Caribe. Hizo una propuesta en el año 2015 de que se revisara la situación del creador en el entorno digital, señalando precisamente esto que estoy diciendo, cómo en determinadas circunstancias y especialmente en el entorno digital el creador debería tener un derecho de remuneración y no un derecho exclusivo que a la postre siempre acaba cediendo al productor. Este debate está encima de la mesa, pero aquí ya la lucha no es con los Estados miembros, ni mucho menos con la OMPI, que insisto, mantiene una posición neutral, sino con la industria discográfica, la industria audiovisual, la que se opone con mayor fiereza a esta posibilidad, porque ellos entienden que cuando licencian, por ejemplo, el disco o la película a una plataforma tipo Spotify o Netflix, si mañana esta plataforma se va a enfrentar a una reclamación de una sociedad de gestión, la siguiente vez que la discográfica vaya a negociar con Spotify, Spotify le va a querer reducir el precio, lo cual es falso. Pero sí, el debate ahora mismo es el más candente a nivel internacional. En Europa hemos lanzado una campaña... ¿Pero están cumpliendo en Europa? Eso es lo que te quería... No, que van a estar cumpliendo. ¿No? Ok. O sea, están cumpliendo en España, pero en España tenemos la suerte, tenemos una ley que ya reconoce este derecho. Claro. En Perú deberían estar cumpliendo porque tenéis una ley que reconoce el derecho. Hay países en los que se debería estar cumpliendo. En España, por ejemplo, sí reconozco que el sector musical ha logrado acuerdos con determinadas plataformas. La entidad para la que yo trabajo, que es AISGE, también tenemos acuerdos con determinadas plataformas, pero por eso es un derecho que ya se nos reconoció en el año 2006. Ahora lo que estamos persiguiendo
las entidades agrupadas en AEPO Artis. AEPO Artis es el Latin Artis de Europa. Es que es trasladar el debate a Bruselas para poder armonizar este derecho a nivel europeo. Es una campaña que hemos desarrollado durante los últimos años, pero tenemos enfrente posiblemente al mayor grupo de presión conocido. Google, Yahoo... Sí, poderosísimos. Hace unos últimos años se ha dado una figura acá en Perú de que los artistas, los titulares de los derechos, le ceden a terceros los derechos de sus obras. Por decirte, compositores de música, ¿no? Le ceden los derechos de tal canción, tal canción, tal canción, y los terceros son los propietarios y dicen, yo cobro por él, pero los ha cedido por tantos años. ¿Eso pasa en otras partes? Sí, pero volvemos otra vez al debate de derecho exclusivo, derecho de remuneración. Derecho exclusivo, en ambos casos son derechos patrimoniales. Un derecho patrimonial, al final puedes hacer con él lo que quieras. No así con el derecho moral. Derecho moral, tú no puedes decir, oye, mira, te cedo mi derecho moral de paternidad, puedes decir que eres el autor de mi obra, porque eso no es así. Un derecho patrimonial, sí, en teoría sí que integra tu patrimonio, puedes hacer con él lo que quieras. Ahora bien, en el caso de los derechos de remuneración, al ser irrenunciables y de ejercicio colectivo obligatorio, lo cual se prevé como una herramienta más para garantizar que no se os vacíe de contenido ese derecho, no puede ir un tercero a ejercitarlo. El artista no puede cederlo, ni un tercero puede... Un heredero sí, cuidado, Sí, el heredero claro, hereda el derecho y puede. Sí. ¿Pero por qué no se pueden ceder? Porque el productor diría, que se pueden ceder, cédemelos también, Claro. por supuesto. Pero en el caso de derechos exclusivos, sí. Sí, En Europa está sucediendo. En América Latina hay cierta reticencia porque las entidades de gestión de América Latina están actuando sobre la base de una suerte de monopolio. Ellos entienden que incluso en el caso de los derechos exclusivos ellos deberían estar licenciando la totalidad del repertorio nacional. Pero en Europa la corriente es distinta y en mi opinión personal, si yo tengo un derecho exclusivo puedo hacer con él lo que quiera. O sea, no... Gracias, José María. Muchas gracias, José María. La verdad que siempre es grato tenerte aquí. Estás bienvenido las veces Siempre, que las que puertas estés abiertas por Lima, ¿no? una visitadita. Claro, a claro que escenarios. sí. No, porque nos educa bastante, y Bastante. eso es importante para todos nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, se terminó el programa, no sin antes invitarlos al próximo jueves, aquí en Radio Santa Rosa y tu programa Escenarios.